es asunto de los miembros de la iglesia. Hoy vamos a hablar de un grupo que se llama Recobro. ¿Cuántos de ustedes saben de qué se trata? ¿Cuántos de ustedes escucharon esa palabra? Es un grupo religioso. Levanten la mano los que escucharon alguna vez. Hay muy pocos. Bueno, estamos muy a tiempo entonces, porque es como un virus que hay que estar preparado de antemano e inmunizar a los hermanos, y este es trabajo del pastor, y ningún pastor le gusta mucho esto. La iglesia local, Recobro, así se llama iglesia local, Recobro. Hay una en Anaheim, así se llama el lugar en California. Un controvertido movimiento tuvo su comienzo en China a principios de la década de 1920. Su fundador fue Ni Tu Sheng, mejor conocido como Watchman Nee. Eso ustedes habrán escuchado. La controversia creció durante la administración de su segundo líder, el finado Witness Lee, quien se trasladó a América del Norte en 1962 y fundó Living Stream Ministry, el Ministerio de Agua Viva, muriendo en el año 1997, este fundador. La pregunta ahora, ¿debemos aceptar las enseñanzas del Recobro, como lo conocemos hoy? Muchos cristianos aceptan sin cuestionar los escritos de Watchman Nee, así se llama ahora, a pesar de que muy pocos saben algo sobre sus antecedentes. La gran mayoría se siente impresionada por el volumen de su obra, el dogmatismo y el sentimiento de profunda espiritualidad que caracteriza sus escritos. Sus ideas y libros todavía influencian a carismáticos y hasta fundamentalistas, quienes no saben en el fondo de qué se trata. Pregunta, ¿debemos saber que estamos frente a una secta muy peligrosa o se trata de un grupo cristiano mejorado? No se necesita ser teólogo, dice un autor, para descubrir que los cristianos deben tener mucho cuidado y escudriñar sus enseñanzas antes de aceptarlas. Es mucho lo que podemos aprender del señor Nee con solo leer superficialmente algunos de sus libros y los escritos de sus seguidores, representados hoy en día por la iglesia Recobro, así se llama. Estos demuestran que el señor Nee desarrolló su teología gracias a encuentros con 4 personas diferentes y que fue de ellos de quienes tomó prestadas sus ideas. En cada uno de sus libros tal parece que desarrolló los descubrimientos, comillas aquí, recibidos de estos maestros. Cualquier persona, cristiana o no, que dice haber descubierto algo nuevo, siempre será herejía, decía un pastor en Australia. ¿Cuándo nació y de dónde era Nee? Bueno, los escritos básicos de Nee cubren más de 40 volúmenes, los cuales han sido escudriñados extensamente. Nee nació en noviembre de 1903 con el nombre de Nee Shu-tzu. Su madre, una metodista convertida más tarde, se cambió a Watchman Nee. Palabra inglesa que significa watchman, por ejemplo, vigilante, guardián, con todas sus connotaciones cristianas. Él aseguraba que se había convertido en abril de 1920. Al igual que otras sectas, Recobro, que así se llama, tiene a mujeres entre sus fundadores también. Es muy interesante que la mayoría, si no prácticamente casi todas, tienen a mujeres como fundadoras. En una escuela bíblica en Shanghai, quedó bajo la influencia de una maestra, la señorita Yu, Y-U. Por instrucción de ella, se dedicó a buscar ansiosamente una segunda bendición. Es lo que también hacen los carismáticos, pentecostales y otros. Más tarde dijo que sentía que había recobrado la verdad para la iglesia y comenzó a enseñar 4 experiencias, digamos, subsecuentes que, según él,
deben tener lugar después de la conversión. Y aquí están los nombres de 4 mujeres que le ayudaron a Ni a fundar su grupo, el Recobro. Ellas son la señorita Yu, M.E. Barber, que es una señora, Madame Janie Guyon y Elizabeth Fishbecker. Estas son 4 mujeres que influyeron en el fundador de Recobro. Recobro predica su teología perfeccionista, básicamente. La señorita Yu lo puso en contacto con la señora M.E. Barber, quien le enseñó el concepto llamado Kisvik, de la llenura, llaman ellos, del Espíritu Santo, o la santificación completa. En febrero de 1922, Ni aseguró que había sido bautizado en el Espíritu y se sometió a la instrucción continua de la señora Barber, quien fue la responsable de la teología perfeccionista que desarrolló. Esta Barber también convenció a Ni de la verdad de la teoría del rapto parcial, es decir, que solamente los espirituales participarán en el rapto, asignándole a los creyentes carnales una especie de purgatorio protestante. Ni admitió en sus comentarios sobre Apocalipsis que dependió del libro de Robert Gunnett, de la biblioteca de la señora Barber, el que enseña el rapto parcial. Veamos entonces de dónde recibió estas revelaciones que se convirtieron en la base para los escritos, sea los libros que él escribió. Más tarde, cuando la señora Barber pensó que Ni estaba lo suficientemente maduro, le prometió que leyese las obras de Jesse Penn Lewis, un místico con antecedentes metodistas. Su literatura, considerada literatura de santidad, fue la fuente espiritual para las series de libros escritos por Ni sobre el hombre espiritual, en los cuales presenta un punto de vista gnóstico del ser humano. Ni también tomó buenas dosis del misticismo católico de los escritos de Madame Janie Guyon. Ni continuó leyendo mucho y cuando la señora Barber lo expuso a los escritos de John Derby, tomó de él la base para su eclesiología, es decir, la enseñanza sobre la iglesia. Durante ese tiempo también comentó que era guiado por sus líderes internos. Justificó estos medios subjetivos de revelación diciendo que las formas de Dios no eran conocidas por medios externos, sino internos. Es como aquellos de la nueva era que dice que tienes que buscar a Dios dentro de ti y no fuera. Una vez más rechazó la autoridad externa. Ni ya había desarrollado su propio sistema, digamos, eclesiástico, cuando en 1935 encontró a otra mujer llamada Elizabeth Fishbecker, quien lo introdujo en la teología pentecostal de hablar en lenguas. Aunque no lo consideraba antibíblico, nunca habló en lenguas. Las enseñanzas que desarrolló Ni a lo largo de su vida y sus, encuentros con estas 4 mujeres y las instrucciones que recibió de ellas son peligrosas para nosotros los cristianos. Considero que no hay necesidad de ahondar demasiado en las enseñanzas de Ni, porque todo lo que ya he dicho habla de por sí. Únicamente me voy a limitar a enumerar unos cuantos problemas más de su teología. Este hombre no seguía método alguno para su estudio e interpretación de la Biblia y negaba la hermenéutica evangélica. En su libro Autoridad Espiritual se colocó a sí mismo y a sus ancianos como las autoridades incuestionables. Es aparente que se consideraba como una especie de un siervo, no era siervo, sino un gurú
que tenía el poder que ellos no tenían. Fue de sus enseñanzas de las que Witness Lee adoptó la teología de la iglesia recobro. Había que recobrarla porque se había perdido. Ni ha sido y todavía es tenido en alta estima como un gran líder espiritual con profundo discernimiento. Y aunque su posición teológica fue profundamente mística y sus libros todavía continúan influenciando la interpretación de la Biblia en los círculos evangélicos, raras veces se escucha una voz de cautela cuando se menciona a Mr. Nee. De hecho, muchos cristianos sinceros se sienten impactados y hasta ofendidos cuando alguien sugiere que sus escritos deben ser leídos y escudriñados por sus errores mayores, tal como lo estamos viendo en su teología y demás. Entre otras cosas, y vamos a conocer varias más, este hombre tiene su propia Biblia. La Iglesia Recobro tiene su propia Biblia, la versión Recobro, anotada por Witness Lee, junto con un buen número de miembros locales. El Nuevo Testamento Recobro está colmado de extensas notas escritas por Witness Lee y originalmente se le conoce como la barra de oro, nombre que se le dio a la primera edición del Nuevo Testamento. Según ellos, es la única versión correcta. Bueno, ahora ya tiene que ser también la 2004, ¿verdad?, de la Biblia. Exactamente lo mismo que afirman los testigos de Jehová con respecto a su versión Nuevo Mundo y de las Sagradas Escrituras. Por otra parte, Recobro es definitivamente una secta. Yo no tengo miedo de decirlo porque he escudriñado bastante. Tuve que hacerlo y tuve que hacerlo rápido porque hay familias que han sido afectadas por este tipo de dengue, que es otra clase, aquí en la iglesia, y ustedes deben ser inmunizados, y esta es la inmunización. La Iglesia Recobro, desde el punto de vista teológico, es una secta con lo que se debe tener mucha precaución. Aseguran creer en Dios, que revelan las Escrituras, pero la realidad es que en sus enseñanzas se maneja el concepto de que literalmente Dios se convirtió en la iglesia y que la iglesia es Dios. Ellos de ninguna manera quieren decir que la iglesia o los creyentes son la morada del Espíritu Santo o algo así, tal como dice Pablo allá en 1 Corintios, sino que la iglesia es realmente Dios mismo, dicen. Witness Lee dice al respecto en las notas marginales de su Nuevo Testamento, esto es textual: en naturaleza somos exactamente iguales. ¿A usted le suena algo familiar la afirmación de este tipo? Para Recobro, Dios no es trino o triuno. Dios es 4 en 1. Según esta iglesia, Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino más bien 4 en 1. Ellos declaran y dicen, ahora Dios es 4 en 1. El Padre, el Hijo, el Espíritu y el cuerpo de Cristo. Bueno, mañana los católicos dirán María. En realidad, en la práctica ya lo es, pero no tuvieron valor para declarar. Esto lo hace directamente, lo declara. No dice María. Pero Dios es 4 en 1. En su libro titulado Los dioses hombres, Lee afirma, todos somos dioses hombres. Aunque Lee pretendía haber recibido todo este conocimiento por revelación exclusiva, realmente no era nada nuevo. Es la mentira que le susurró Satanás a Eva en el huerto del Edén. Entonces la serpiente, que es Satanás, dijo a la mujer, a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En realidad, la primera idea que el hombre es Dios provino de Lucifer, Satanás. Así que Recobro llegó tarde y ya copió lo que ya era muy viejo.
No es necesario pertenecer a Recobro para asegurar que somos dioses y diosas. Es lo mismo que predican los mormones, la Nueva Era y tantos otros grupos hoy. Si ustedes están un poco familiarizados con ellos, deben tener esto en cuenta. En la historia del cristianismo está registrado que este error, un error teológico de proporciones, fue ampliamente refutado por los sucesores de los apóstoles, lo que demuestra realmente que la iglesia local, Recobro, no tiene conexión histórica alguna con la iglesia neotestamentaria, sino más bien con las sectas heréticas que ya entonces habían aumentado. ¿Cuáles son las doctrinas de Recobro? A continuación vamos a presentar un breve cuadro comparativo de algunas de las enseñanzas de la iglesia Recobro y la Biblia. Dice en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto es lo que Jesús dijo, Mateo 28:19. Aquí el Señor Jesucristo define la naturaleza de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recobro contradice esto, al afirmar que el Dios verdadero es un ser cuádruple, pues además del Dios triuno, la iglesia Recobro también es Dios. O sea, esa iglesia es también Dios. Si es Dios, ¿se puede orar a esa iglesia? ¿Se puede pedir cosas? Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Se puede crear nuevos mundos? El mensaje de salvación que presenta la Biblia se define como un llamado al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Escuche estas palabras de Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bien, esto en cuanto a cómo ser salvo. Según las notas marginales del Nuevo Testamento Recobro, eso es innecesario, pues para salvarse solo basta que una persona repita 3 veces, oh Señor, oh Señor, oh Señor, ya está, ya es salvo. Aunque no tenga ninguna intención de salvación, pero si repite esas palabras, aunque no quiera ser salvo, se va a salvar por ese mantra. El Señor Jesucristo prohibió repetir justamente en esta forma. Y Él dice allá en Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, es decir, paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y también Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Qué diferencia decir Señor, Señor o oh Señor? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, en las iglesias Recobro se estimula a repetir de continuo estas palabras, oh Señor, para alcanzar supuestamente un estado de iluminación. Necesitan iluminación porque Dios, según ellos, a ellos en grupo les está revelando, nuevas revelaciones están recibiendo. El Señor Jesucristo ordenó que el Evangelio fuese predicado en todo el mundo para salvación de los perdidos. Escuche esto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué le parece si hubiera dicho, ahora vayan y digan que la gente repita, oh Señor, 3 veces? No, eso sería muy fácil. Todos aceptarían. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Una vez que usted hace discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Y en otro lugar, en Marcos, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. 16, 15. No es decirles, diga, oh Señor, no. Predique el Evangelio. Y que en Lucas 24, 47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Allí comenzó la predicación. Así que, cuidado con este tipo de recobro. Witness Lee, por su parte, declara que no es necesario predicar la salvación para los inconversos. Y son demasiadas las contradicciones que aparecen en la versión recobro de la Biblia. Pero las pocas comparaciones que se pueden citar y que ustedes encontrarán en el escrito que les he ofrecido al comenzar la reunión hoy, van a encontrar mucha más información. Así que si hablamos sinceramente, se implica que Jesús fue un mentiroso y que Watchman Nee y Witness Lee tenían una revelación superior. Por eso, esto es lo que ocurre con todos los grupos de sectas. La Escritura declara, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Por eso les dije al principio. Esto no es, está en 1 Timoteo 6, versículos 3 al 5. Es importante que nosotros no tengamos contacto con esta gente porque no nos traerá ningún beneficio. Debemos responder a estas y otras interrogantes. Casi cada día aparecen nuevas corrientes, nuevas enseñanzas, con sus nuevas revelaciones y nuevos descubrimientos. Recobro es uno de ellos. ¿Cuál es la función del pastor en una iglesia? Porque uno de los problemas es muy interesante. En todas las sectas hay muchas contradicciones. Por ejemplo, dicen, bueno, eso de que un pastor hable y no participen todos es tétrico, es cansador, es mortificante, es aburrido. Y luego, de repente digo, bueno, pero la Biblia habla una y otra vez de pastores. Demasiado habla acerca de las condiciones para que uno pueda ser pastor. Todo eso está en la Biblia. Así, sí, nosotros no tenemos un pastor, nosotros tenemos muchos. ¿Cómo? Recién no tenían uno, porque está mal, es tétrico, es aburrido y todo. Y ahora son muchos porque todos los que hablan, hombres y mujeres, son pastores y pastoras. Porque hablan en grupo. Más que función, la pregunta debería de ser, ¿es bíblico que una iglesia tenga a un pastor? Y como ya hablé bastante sobre esto, del pastor, en el mensaje anterior, esta vez nos bastará una mención breve para asegurarnos y tengan en cuenta esto, un pastor, digamos, designado por el Señor, es fácil conocerlo. Primero, va a ser estrictamente bíblico. Segundo, no podrá abandonar el pastorado. No espera que alguien le llame. Tercero, va a ser celoso por la sana doctrina. Nunca va a renunciar a la sana doctrina. Va a combatir, va a tener valor para hablar del pentecostalismo, de sus errores, del carismatismo, de sus errores, y ahora recobro, de sus crasos errores. Va a hablar, va a denunciar, se va a documentar y no va a perder mucho tiempo. Este asunto de apariciones de nuevos grupos hace que los pastores tengamos que estar en guardia. Si hay alguien que tiene que ser vigilante es el pastor. Y un hombre de Dios que es pastor no dejará el pastorado, no importa cuántos recobros le digan que no sirve. Simplemente no podrá dejar de serlo. De acuerdo con el uso neotestamentario del término pastor, este tiene la misma función en la iglesia que un anciano, es decir, presbítero, obispo. Todas estas palabras, si usted va a un diccionario bíblico, encontrará. Y el diccionario bíblico no fue preparado por recobro, por supuesto. Pero aparecen ellos y claro, les dicen, bueno, es que en el griego eso no es así. Y después usted descubre que todo lo que saben de griego es koinonía y algo de eso. Y algo de hebreo, el Shaddai. Y ya saben todo el hebreo y todo el griego.
No, conocer un idioma no es juguete. Si ustedes tienen la dicha de hablar 2 o 3 o 4 idiomas, se habrán dado cuenta que cuando ustedes nacieron y la mamá comenzó a hablar con ustedes, y ustedes comenzaron a aprender ese idioma, muchas palabras las familias tienen en común, que no están en los diccionarios, no son gramaticalmente aceptadas, pero se entienden. Y Jesús muchas veces habló en términos para que la gente más humilde, que no tenía ninguna cultura, digamos, pudiese entender. Por eso, para nosotros esto es bastante claro. Vamos a 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 5 a 9. Aquí están. Pablo dedicó bastante tiempo para decir quién puede y quién no puede ser pastor, pero Pablo no era del recobro. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, pastorado, buena obra desea. ¿Quiere ser pastor, muchacho? A las damas no, esto no es para usted. Puede ser esposa del pastor, pero no puede ser pastora. Desde el punto de vista de cualquier otro grupo, sí, pero no desde el punto de vista bíblico. Y ahora viene, si quieres ser pastor, si deseas, está bien. Es mucho mejor desear ser pastor que ser vago. Pero cuídate. El hecho que tú desees, si la voluntad de Dios está en esto, no importa los obstáculos que haya. Tú vas a llenar los requisitos. Y aquí están. Pero es necesario que el obispo, pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios, que es como otra familia? No un neófito, es decir, un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Si crees que estás llenando estos requisitos y quieres ser pastor, te voy a decir una cosa que tal vez nunca pensaste. Nada hará que no lo seas. Tú no podrás librarte. Cuando el Señor llama a una persona para el ministerio, porque hay muchos que se llamaron solos, estoy hablando cuando el Señor llama, muchos se ofrecieron. El Señor no usa voluntarios. ¿Cómo? No, Él no usa voluntarios. Sí, hay canciones y hasta nosotros a veces pasamos: Dios necesita tus pies, Dios necesita tus manos, Dios necesita tus ojos para que otros descansen. Por favor, no me den descanso a mí, esto me mata. Yo no nací para descansar, nací para trabajar. Cuando esté 6 pies bajo tierra, bien horizontal, voy a descansar, no hay problema, mi cuerpo, y yo estaré con el Señor. Pero por ahora estoy para trabajar. Y no hay nada que le detenga. Y se abra o no se abra la puerta. Ni falta de salario, ni porque mi esposa no quiere. Aparte de eso, no te vas a casar con una que no sirve, que no quiere ser esposa del pastor. Avísale antes. Le vas a decir: yo tal vez voy a tener que salir mucho, yo tal vez voy a tener que llegar de noche tarde, porque esto, porque aquello, voy a tener que estar ahí metido en mi oficina, que sabe por cuántas horas y todo esto, porque así que si tú quieres ser mimada todo el tiempo, chuchi, chuchi, ñuñi, y todo eso, entonces no te cases conmigo. Bueno, Tito, por esta causa, dice el apóstol Pablo a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Anciano y pastor es lo mismo. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, pastor, sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Ve? Entre otras cosas, un pastor es administrador de Dios, administra las cosas de Dios, ministra su palabra y es virtualmente, como decía el otro día, ex oficio, presidente de todas las comisiones para las iglesias que tienen comisiones. Nosotros, a Dios gracias, no tenemos ese problema. Porque en las comisiones, cuando hay para comprar un foco, hay que reunir la comisión para comprar un foco, porque hay que ver si se puede gastar. O para comprar una aguja, o algo así. Igual hay que... No tenemos. No soberbio, no iracundo, no dado al vino,
no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1, 5 al 9. Estos dos textos hablan a los pastores, no hablan a grupos de recobro, nada de esto existía. ¿Por qué recobro rechaza la función pastoral? Bueno, ellos descubrieron que la palabra más bien significa líder. Imaginen ustedes a Jesús decir: yo soy el líder de las ovejas. El líder de las ovejas oyen su voz y conocen la voz del líder. No, él siempre dijo: yo soy el pastor de las ovejas. Y esto es una metáfora del pastorado, estaba ya presentando, de una iglesia. ¿Cuál es la función principal del pastor? Bueno, si queremos saber cuál es el deber principal de un pastor, debemos concurrir al encuentro de Pablo con los pastores allá en Mileto. Recuerden. Dice, por ejemplo, vamos a notar lo que Pablo trató con estos pastores. Él los reunió y él sabía que ya no los va a ver más. Había pasado mucho tiempo con ellos. En primer lugar, les habla recordándoles que su propio comportamiento con ellos debía servirles de lección. Y miren lo que dice aquí en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Dice así: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Versículo 20. En el versículo 25 él dice que ellos ya no lo verían más, porque, claro, había sido informado por medio del Espíritu Santo que iría a Roma y moriría allí. Y vean el versículo 25. Y ahora he aquí, sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. En los versículos 27, él dice, en el versículo también, que porque no he rehuido, capítulo 20, versículo 27, de anunciaros todo el consejo de Dios. Noten cómo él se cuida en lo que está diciendo, y él está dando un informe de cómo se portó con ellos. Versículo 28, claramente les dice que deben velar por sí mismos y por el rebaño. Como él actuó allí también de pastor, porque no había pastor. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Cuando Pablo predicaba y había un grupo, él, aparte de ser misionero, llevarlos al conocimiento de la verdad, se constituía en pastor. Y luego buscaba a un hermano que pueda tomar el pastorado, porque no quería ser pastor. Él quería continuar su viaje misionero. Además tenía que ir a Roma. El verdadero pastor no está en el pastorado por mayoría de votos. Así yo fui pastor alguna vez, pero yo no sabía de estas cosas. Si la mayoría de los hermanos quieren que sea pastor, va a ser pastor. Si no, no. Me dirá alguien: ¿quiere decir usted que si la mayoría no lo quiere, usted igual se va a meter y va a ser pastor? No. Yo no quiero ser pastor de ninguna iglesia que ya alguien la levantó. Yo preferiría ir y comenzar de cero con la primera persona. ¿A esta edad? ¿Qué? Matusalén no vivió 969 años. Yo me quedo con 900 y los 69 les regalo a cualquiera de ustedes. No hay ningún problema. Mientras uno puede hablar, caminar, ver, pensar y carbura su central, no hay ningún problema. Hay que ganar a una persona y con esa persona la familia y después otra familia y después otra pareja y así, hasta que se levanta una iglesia. Así que un pastor no está en el pastorado porque le gusta ser pastor. No, no, no. A veces no le gusta. No está. A Jonás no le gustaba ir a Nínive, pero no pudo evitarlo. Moisés más de una vez renunció. Jeremías también. Pero Dios le dijo: no, vas a seguir. No puedes.
No hay tal como renuncia indeclinable, excepto para pastores que no son pastores. Ellos solos se nombraron. No está en el pastorado el pastor verdadero porque tiene ciertas habilidades o porque es muy espiritual y recibe nuevas revelaciones. Todo eso puede tener, o varias de esas cosas, cierto valor. El pastor está cumpliendo su ministerio porque el Espíritu Santo le guía. Si él tiene o no pruebas que el Señor realmente lo llamó, eso no importa. Lo que sí importa es que él no puede dejar el pastorado. Y ni siquiera sin nada le paga, él va a estar en el pastorado. En el versículo 29, Pablo, allí en Hechos 20, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ajá. Si el día de mañana sale una pareja o dos parejas o tres parejas, y no importa que tengan cargos en la iglesia y están haciendo su recobro o lo que fuera, ¿usted le parece algo nuevo, algo raro? Pablo les dice a ellos, allí a los de Mileto, que entre ellos hay personas que van a salir a hacer su trabajo, al revés, es decir, de destrucción. En el versículo 30, Pablo dice, ¿de dónde provienen esos? Dice, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Yo no inventé estas palabras, ya estaban escritas cuando yo nací. Hechos 20:30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No van a buscar a los perdidos, a los discípulos, a los cristianos. Ya que hay personas que creen que recobro es la solución, o cualquier otro grupo, da igual, ¿por qué no buscan a los del mundo? Porque de repente ellos leyendo la Biblia se darán cuenta que no recobraron nada, que se perdieron aún más, e irán buscando una iglesia bíblica. Lo lindo es buscar a jóvenes, especialmente si son doblemente jóvenes, joven en edad cronológica, física, y en edad espiritual. Y si son mayores, pero acaban de convertirse, este es el pez que tratan de pescar. Siempre debemos tener presente que la enseñanza es un don. No existe un solo texto bíblico afirmando que todo el grupo, en una especie de psicología grupal, pueden hablar y tienen algo que decir. Lo contrario dice. En Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si usted cree que es bueno tener un grupo y decirse los problemas y lloriquear un poquitito y bajar la cabeza y orar un poquitito, bueno, entonces puede que servir para una terapia grupal. Es una terapia grupal. Una persona dice, desde que estoy allí me siento muy bien, me siento con mucha paz, me siento muy satisfecho y por fin estoy en un lugar donde no tengo que estar aguantando sentado ahí en unas bancas que ni siquiera son butacas y un calor que no se puede aguantar, parece que uno se va a estofar allí. Y aguantar que hable, este hombre habla 1 hora y si no habla 1 hora es porque habló 1 hora y 10 minutos. Bueno, la culpa no la tengo yo. Cuando Dios llama a un hombre y le induce a hablar, este hombre no debe callar, debe hablar. Prestemos atención a lo que se nos dice al respecto. El profeta compara, porque una de las cosas que ocurre en estos grupos, un hermano me decía, aquí en la iglesia, no, dice, yo conozco recobro, yo fui, porque donde yo trabajo, hay una dama que tanto, y ellos insisten mucho, porque para ellos realmente usted está perdiendo tiempo, usted tiene que recibir iluminación nueva que le hará mucho bien. Yo creo que ellos realmente quieren hacer un bien, pero tienen que mirar mejor en la palabra de Dios. Entonces le decía que venga, él no quiso, pero un día fue, era un grupo. Ellos tienen también su manera de sentarse, por ejemplo, en cuadro, no así en esta forma. El púlpito no sirve, hay que sacarlo, porque todos somos iguales, no hay pastor, como que aquí, cuando hay pastor y todo eso, entonces no somos todos iguales, porque uno habla desde el frente. Entonces, él fue, y dice, ¿sabe, hermano?
casi todos, la gran mayoría de los que hablaron eran mujeres. ¿Y qué hay de malo? Dirán las mujeres. Sí, nosotros también queremos hablar. Bueno, yo no tengo nada en contra de las mujeres, después de todo. Tengo 2 hijas, tuve una esposa, ya falleció, tengo otra, así que hay muchas mujeres que me rodean. No tengo nada en contra de ellos. Yo solamente digo lo que la Biblia dice, cómo deben conducirse las mujeres cuando se reúnen y hay varones. Cuando están solas, que hablen todas al unísono, no hay problema. Sería lindo grabar. Miren ustedes lo que dice en Isaías 3:12. Ya había algo de este problema antes, y lo que hace. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Qué hace Dios? Esto es Isaías 3:12. El profeta compara a las mujeres al frente de un pueblo con muchachos, es decir, adolescentes, diciendo que las mujeres engañan y tuercen el curso de tus caminos. Para eso son buenas, cuando se salen del cauce que el Señor les ha ordenado. Las mujeres tienen su lugar, por supuesto, pero Pablo fue mucho más allá. En 1 Corintios 14, 34 y 35 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Así que si a alguna mujer no le gusta esta idea, recobre ese lugar. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos. Y una vez mi hija me preguntó, era soltera, ¿y qué hacen las solteras? Pregunte al papá. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Quiere ser indecorosa? Aparte de lo que tal vez ya eres en el habla. De nuevo Pablo dice, esto está en 1 Corintios 14, 34 y 35. Y en 1 Corintios 11, 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer. Hermano, usted nunca podrá hacer talón de su esposo, porque nunca lo será. Y Dios, la cabeza de Cristo. Qué interesante este versículo. Está en 1 Corintios 11, 3. Escribiendo a Timoteo, un joven pastor, quieran o no, esto los de recobro, pastor era. En cuanto al papel de las hermanas, él escribe así. 1 Timoteo 2, 11 al 14. La mujer aprenda en silencio, oiga bien, el verbo aprender. Hablar no hay que aprender mucho, pero callar sí hay que aprender. Y es una lección muy difícil, para mí también. Menos mal que no me dice a mí esto. Dice todo lo contrario, que hable. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Cuando ustedes ven que la esposa se toma así del esposo, está muy bien, se está sujetando con él. Claro que a veces se le tiene miedo y no quiere saber nada. Porque no permito a la mujer, escuche bien, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. ¿Por qué no permite? Porque es indecoroso, porque no tiene mucho que enseñar, tanto como Eva en el huerto. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, cierre el relámpago. Porque Adán, miren ustedes, Adán fue formado primero, después Eva. Esos son los argumentos del apóstol Pablo a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo. Porque cualquier hermano pregunta, ¿y por qué no podemos hablar? Bueno, primero porque Adán fue formado primero. Así que hable él. Y Adán no fue engañado, segunda razón. Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Usted dirá, bueno, pero Adán después fue engañado. ¿Quién le engañó a Adán? A ver, díganme ustedes. A ver, en voz alta. Eva, claro. No fue Satanás, Satanás engañó a Eva. Así que lo mejor que puede ocurrir si las mujeres hablan es que usted, en el mejor de los casos, no aprende nada, porque Dios no le da ese don. No estamos descalificando a las hermanas. Ellas tienen su lugar donde el hombre no sirve para nada. Pero en este particular caso tenemos que tener mucho cuidado. Dios de ninguna manera hablará a través de una mujer, porque Él entonces se contradice. Si Él inspiró a Timoteo, a Pablo, para que escribiera a Timoteo lo que le escribió,
¿Qué clase de Dios es? Él es inmutable, Él no cambia. Cuando un cristiano busca fuera de la Biblia algo nuevo que no encontró en sus páginas, su vista ha sido desviada de Cristo y fijada en su fundador de ese otro evangelio. Hermanos, recobro es otro evangelio. De esto habla en Gálatas 1, 6 al 9 el apóstol Pablo cuando dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia, o por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, escuche esto, ellos tenían mucho respeto para con Pablo y sus compañeros de misión, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cómo hay que actuar entonces con recobro en base a todo esto? Tal como dije, anatema es maldición. Y Pablo consideró una secta un serio problema. El que los gálatas se hayan dejado desviar por algunos judaizantes que entraron luego y les obligaron que la circuncisión, que no comer esto, que guardar tal día y todas esas cosas. Esa es secta. ¿Quiere usted ser parte del recobro? Bueno, antes de hacer su decisión, yo le diré lo que usted creerá con ellos. No tengo ningún problema. 1. Usted rechazará el evangelio a cambio de la señorita Yu M.E. Barber, señora, Madame Jane Guyon y Elizabeth Fisherberg. Quiere decir que hay 4 evangelios y hay 4 mujeres. Ya está, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ustedes recién escucharon los 4 nombres. Segundo, usted comenzará predicando que usted mismo es Dios. Si se le parece buena idea, esto es lo que usted estará enseñando. Según la Iglesia Recobro, Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino más bien 4 en 1. Ahora, dicen ellos, Dios es 4 en 1. El Padre, el Hijo, el Espíritu y el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y tal como dijimos en el libro titulado Los dioses hombres, Lee afirma: todos somos dioses hombres. Usted va a tener que meter esto en la cabeza y decir: querida, no sabía hasta hoy. Había sido que tú eres diosa y yo soy Dios y no sabíamos. Pongámonos a pronunciar la palabra para que surja un Rolls Royce allí en nuestro patio, o un Mercedes de último modelo o algo así. ¿Para qué vamos a andar si somos dioses? Así hemos aprendido en recobro. Tercero, usted dirá también que Dios no es trino, sino que Dios es cuatriuno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y usted, por ser parte de la Iglesia, o sea, la Iglesia, y como usted y la Iglesia son Dios. 4, usted tendrá que echar mano de su mantra, tal como repiten. Por ejemplo, oh Señor, oh Señor, oh Señor. O, para nosotros es más conocido otro mantra: Dios te salve María, y tanto Dios te salve, tanto Padre nuestro, tanto. Esos son mantras, hay que repetir, 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 repetir. Bueno, y esto va a producir un efecto, es la enseñanza. 5, usted aceptará tener nuevas revelaciones. Esto es muy peligroso. Lo de mantra y todo lo demás puede tener menos, pero uno va de mal en peor en esto. Usted acaba de tener una revelación que en la Iglesia Bíblica Misionera nunca tuvo. Y allá nadie va a tener. Mientras estén ahí sentados escuchando a uno solo que habla, nunca va a haber. Pero cuando hacemos terapia grupal, entonces Dios se manifiesta y uno tiene revelaciones y comienza a decir su revelación. ¡Oh! Y uno se siente bien y los del grupo también, porque es una terapia.
y tiene que dar resultados. Bueno, permítame hacerle ver que la Biblia es muy seria en cuanto a cualquier revelación aparte de lo que está escrito. En Apocalipsis 22, 18 y 19 ustedes deben tener estos textos, no creo que esté en el escrito que ustedes recibirán hoy. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. ¿Qué queda entonces? El lago de fuego. Si usted muere, usted se va al infierno, pero esta es la antesala nomás de lo que le espera. Después viene la sala, es el lago de fuego. En Jeremías 8, 8 y 9 dice: ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Es exactamente las notas en varias Biblias, y una de ellas es la de recobro. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? La de recobro. ¿Me gusta más? En Hebreos 1, 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Hay nuevas revelaciones? No. La suprema revelación es Jesucristo, pero como Jesucristo para ellos cuenta poco, para cualquier secta. 2 Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú, o sea, mantente en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, es decir, el salvo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué más queda para mejorar después que usted llega a ser perfecto en el concepto divino? Bueno, la corrupción, la imperfección es todo lo que queda. Y es exactamente lo que hacen quienes tienen nuevas revelaciones. Proverbios 30, 5 y 6 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Esto está en Proverbios 30, versículos 5 y 6. Usted tendrá que explicar a sus alumnos el significado de vuestras mujeres callen en la iglesia. Tendrá que explicar lo que es indecoroso que hablen en la congregación. Si va a ser parte de eso, tendrá que explicar cómo se entiende eso. La única manera que podrá explicar será si recibe nuevas revelaciones. Pero este es otro problema peor aún, porque también los mormones tienen su libro mormón porque recibieron revelación. Los testigos de Jehová también recibieron revelación. Los de la nueva era, tiene también a sus espíritus ascendidos de quienes reciben revelación. Usted tendrá que eliminar completamente los requisitos pastorales de 1 Timoteo y Tito fuera. Por eso le digo, si usted quiere ir allá, tiene que saber a qué atenerse. Y usted tendrá que establecer su propia eclesiología. Y su fuerte será psicología grupal, más o menos. Los cambios no son menores ni insignificantes. Tendrá que torcer mucho la Biblia. Pedro nos advierte de eso, de torcer las Escrituras. En 2 Pedro 3, 15 al 18 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, esta escritura, los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahí termina. Esto está en 2 Pedro 3, 15 al 18. Bueno, si recobro fuera un recurso divino, les diré cómo actuaría. Y entonces, con mucho gusto, yo diría, hermanos, vamos a intercambiarnos, no hay ningún problema. Es aprendido algo nuevo, algo que viene de Dios. 1. Jamás buscarían sacar a los salvos a fin de llevarlos a su grupo. Más bien buscarían a los perdidos. Nunca, al contrario, alguien diría, yo quiero estar con ustedes. No, pero ustedes son miembros de la Iglesia Bíblica Misionera, o ustedes son miembros de tal iglesia. Yo no quiero que venga con nosotros. Nosotros estamos trabajando con gente nueva. 2. Si recobro fuera de procedencia divina, jamás se opondrían a la revelación divina. Como por ejemplo, no tendrían nuevas revelaciones, ni nuevos descubrimientos. No buscarían el gozo y la felicidad en experiencias humanas, sino en la obediencia al Señor. 3. Las herejías siempre traen angustia, traen división, traen preocupación, traen malestar general para la iglesia, donde cualquier herejía o secta intenta penetrar. Pablo justamente advierte del peligro de las herejías. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1, 18 al 20, él dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué fuerte, ¿no? Si fuera del Señor, no obligaría a que los siervos del Señor tengan que dedicar tanto tiempo a combatir estas cosas. Cualquier verdadero hijo de Dios que ha encontrado algo que otros no encontraron, nunca traería angustia, división y dolor a una iglesia como el caso nuestro. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas, versículos 3 y 4. Y un consejo inevitable para nosotros. Permítanme dejar con ustedes. Ya vamos a ir terminando. En Hechos 17, 10 al 13 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Esto en Hechos 17, 10 al 13. ¡Qué calidad de hermanos esos bereanos! Se pusieron a escudriñar las Escrituras más en profundidad. Si esto vamos a tener como resultado, y ustedes cuando reciban la nota que tenemos, todo el mensaje ese que tenemos allí afuera, eso va a ser bueno. Esta es la única ventaja de vernos rodeados o asaltados por algún tipo de secta que no parece serlo. ¿Saben una cosa?
La secta más peligrosa no es la que tiene muy poquito de secta, es la que tiene, o mejor dicho, es la que tiene mucha verdad y muy poco de secta. Mucha verdad. Usted lee, por ejemplo, el principio de fe, de recobro, y es prácticamente el 100% correcto. Y usted dice, bueno, ¿qué hay de malo aquí? Tal vez el domingo próximo vamos a hacerle escuchar eso. Es muy interesante. Y eso es para atrapar. Hay que poner una carnaza atractiva para atrapar el pobre pez. Y naturalmente lo atrapan. Y una vez que está allí, lo que resulta en quedarse con cualquier grupo es la experiencia que uno tiene. Hablen ustedes a un mormón, o hablen a cualquier persona que dice, yo he recibido otra segunda bendición tal y cual, y he hablado en lenguas y me siento tan bien. Eso es suficiente para que la persona no se vaya de allí. Y no importa cuánta otra herejía haya. Lo que yo quiero es sentirme bien. ¿Cuántos de ustedes cuando les duele la muela que no pueden dormir, alguien le da una inyección o hace algo y usted se siente bien? Alabado sea ese hombre. Qué bien que me hizo. Nadie quiere que le duela la muela. Pero con las doctrinas no podemos tratar así. Ahora, digo, no todo lo que sucedió después, note los versículos 12 y 13. Ya los bereanos estaban muy bien, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, es decir, de capacidad económica y de la sociedad, y no pocos hombres. ¿Qué creen ustedes? ¿Las sectas se quedaron con los brazos cruzados? No. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Si hay algo de lo que... No esperen que les vaya muy bien ahora después de haber escuchado todo esto, y menos a mí. Pero mi deber es decirles lo que corresponde. Y termino con esta palabra de Jesús. Está en Mateo 13, 24 al 30 y luego 36 al 43. Aquí tenemos la parábola de la cizaña y el trigo. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un hombre ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Salten al versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la barca, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo, o del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Jesús mismo. Y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Esto está en Mateo 13, 24 al 30 y 36 al 43. ¿Cuál debe ser nuestra actitud para con esta corriente? Bueno, este es el último versículo, 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15.
Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, es decir, lo que enseña la Biblia sería hoy, a ese señaladlo, o sea, sepan quién es, nombre y apellido, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Y termina después de un punto diciendo, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Quiere decir que alguien puede estar en ese negocio siendo nuestro hermano en la fe? Sí. Es experiencia nuestra y es lo que la Biblia afirma. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. Y estamos pidiendo por aquellos que fácilmente pueden ser arrastrados, hoy por un tipo de corriente y mañana por otro, por el solo hecho de sentirse cómodo y bien, cuando en realidad lo contrario es muchas veces lo mejor. El sentirse uno golpeado por tu palabra, porque esto lleva al arrepentimiento y a un acercamiento contigo. En el nombre de Cristo Jesús.